Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos al doctor Miguel Cifuentes de Conservación Internacional, un experto en manglares y carbono azul y otras temáticas, una persona que ha hecho una carrera brillante a nivel nacional e internacional, como parte de los esfuerzos que tenemos para el desarrollo de los planes de adaptación y mitigación a cambio climático en el área de conservación de la Amistad Caribe. Esta es la última, lamentablemente, la última de las charlas que hemos logrado desarrollar durante este año, eh, con el cierre de este ciclo de charlas que podrán encontrar en el portal de la Asociación Costa Rica por Siempre, eh, grabadas. Así que le damos la bienvenida de parte nuestra a don Miguel y le voy a dar la palabra a Maylin Mora para que dé la bienvenida de parte del área de conservación de la Amistad Caribe. Gracias. Buenos días, tengan todos, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Nailin Mora, yo trabajo para el área de conservación de la Amistad Caribe en este tema de proyectos y soy el enlace con la Asociación Costa Rica por Siempre para el programa Costa Rica por Siempre. Agradecerle muchísimo a la asociación todo el apoyo logístico y de divulgación en este ciclo de charlas. A LAST, que ha sido el ejecutor de nuestro proyecto para áreas marinas protegidas durante el 22 y bueno, esta parte del 23. Y por supuesto, don Miguel, que es un gusto conocerlo y bueno, ayudarnos a cerrar con broche de oro esta última de las presentaciones. Este ciclo de charlas, como lo decía Didier, es el último de un proceso que iniciamos el año pasado y la intención efectivamente es ir conociendo y dar información a la comunidad, no solo investigativa, sino mismos funcionarios nuestros del área de conservación con posibilidades de capacitación que puedan brindarnos todos estos investigadores que han aportado muchísimo a la gestión de nuestras áreas marinas protegidas. Entonces, agradecerles mucho a todos los que están presentes. Ojalá que la información sea de provecho para sus propias investigaciones y que continúen apoyando y aportando a la comunidad científica para la toma de decisiones en áreas marinas protegidas. Muchísimas gracias y que disfruten la charla. Muchas gracias, Maylin. Entonces, don Miguel, voy a dejar el espacio a usted. En este momento tenemos 31 personas conectadas y la forma en que vamos a trabajar, vamos a escuchar su presentación y posteriormente yo abro las preguntas. Gracias. Pues primero que nada, presentarme, Miguel Cifuentes Jara, muchísimo gusto estar acá con ustedes, a Didier, a Maylin, a la Asociación Costa Rica por Siempre, el agradecimiento por esta oportunidad de conversar con ustedes acerca de manglares, cambio climático, lo que llamamos el concepto de carbono azul. Yo trabajo con conservación internacional y como lo mencionaba Didier y Maylin hace un momento, llevo muchos años trabajando en este tema que como suele pasar, empezamos a desarrollarlo de forma pionera acá en Costa Rica y ahora se ha convertido en un tema eh, internacional de muchísimo interés. Así que para mí es un gusto, un placer poder llevar ese mensaje de liderazgo nacional también, de la mano con el SINAC y otros socios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pensé que podríamos empezar la charla quizás con una referencia muy breve acerca de qué son los manglares, para quienes están con nosotros hoy y no tienen familiaridad completa con el tema. Los manglares son ecosistemas que se desarrollan en la franja cercana, en la franja marino-costera, entre la orilla del mar y tierra firme. Son especies de plantas, de árboles que están adaptadas a las altas condiciones de salinidad que se encuentran en esta área marino-costera. También están adaptadas al flujo de las mareas. Generalmente, pues, si uno le echa mucha agua a una planta, la planta se ahoga. Es como decimos, estas plantas, estos tipos de árboles, de especies que existen en los manglares, están adaptadas para sobrevivir esos periodos de inundación de las mareas que suben y bajan durante los ciclos diarios. También pueden soportar las altas salinidades del agua marina, que para una planta normal sería tóxica. Y hay varios mecanismos por los cuales, o mediante los cuales estos árboles, estas plantas, pueden
pues, se han adaptado a estos ambientes. Son ambientes sumamente, sumamente importantes y a partir de un mayor conocimiento de su dinámica en la adaptación y la mitigación al cambio climático, es que surge el concepto de carbono azul, del cual voy a explicar en un segundo, si es que logro que esto pase. Entonces, el carbono azul, ¿qué es? Es un concepto, es una noción relativamente nueva en términos ecológicos. Estoy hablando de unos 12 años quizá de desarrollo, pero que hemos llegado a definir como los flujos y la acumulación de carbono derivada de procesos biológicos que están sujetos a manejo. Y ya van a ver por qué es importante este pedacito de frase de que estén sujetos a manejo para los propósitos de acción climática, de mitigación y adaptación. Por el momento, dentro del concepto y del trabajo que realizamos a nivel global, estamos tomando en cuenta solamente 3 ecosistemas como parte del concepto de carbono azul: manglares, marismas y pastos marinos. Manglares son los más estudiados por diversas razones, también son los más, entre comillas, sencillos. Nada sencillo en el mundo del carbono azul, pero son los más sencillos de incluir en mecanismos políticos, financieros, de conservación, restauración, etcétera. Y por eso empezamos por ahí. Uno empieza por los frutos maduros, como llamamos algunas veces. Pero bueno, en síntesis, el carbono azul es el carbono que está contenido en estos 3 ecosistemas marino-costeros y que de alguna forma podemos medir, cuantificar y luego operativizar en diversos tipos de actividades relacionadas con el manejo, la conservación, la restauración y el aprovechamiento racional de estos ecosistemas. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar de carbono azul y de estos 3 ecosistemas? Bueno, primero, un enfoque de ecosistema, de todo lo que tenemos ahí. Estos ecosistemas de carbono azul proveen una inmensa, inmensa diversidad de servicios ecosistémicos que son los bienes y las ganancias, los beneficios que obtiene la humanidad de tener un ecosistema saludable, de un bosque, una pradera, del agua, ciclaje de nutrimentos, etc. En el caso de los manglares específicamente, recibimos muchísimos servicios ecosistémicos, tanto de adaptación como de mitigación. En el ámbito de la adaptación, protegen las costas de la erosión. Hay experimentos lindísimos que demuestran cómo tener una franja de manglares relativamente corta inclusive, puede disipar la energía de las olas que reciben las costas por el incremento de marejadas, tormentas, huracanes, inclusive, y previenen este fenómeno que ven ustedes acá, que espero que vean, que se aprecie bien en la pantalla, de erosión costera, porque al disminuir la energía de las olas, pues entonces el agua marina y las olas no pueden lavar la costa, cosa que está sucediendo en muchos lugares de Centroamérica, donde algunas poblaciones inclusive han tenido que migrar tierra adentro, porque ya carecen de esta protección de los ecosistemas marino-costeros, cortaron los manglares para diversos fines y se quedaron sin esa protección. Además, los manglares son cuna para una diversidad altísima de animales, aves, insectos, fauna en general, de la cual nosotros como sociedad derivamos muchísimo beneficio. Se calcula que alrededor del 75% de las pesquerías comerciales de todo el mundo pasan alguna fase de su vida dentro de los manglares. Ponen huevos, se reproducen, son las áreas donde los juveniles se desarrollan hasta tallas adultas e inclusive, y esto es algo muy interesante, se ha llegado a documentar que dentro de los manglares ocurren los ciclos de reproducción de especies en peligro de extinción, como el tiburón martillo, por ejemplo. Eh, entonces, es un valor muy, muy alto. Además, pues son lugares divinos, preciosos para hacer ecoturismo, para extraer recursos para las comunidades. En algunos lugares del mundo tienen un valor cultural, espiritual muy importante. eh, filtran, filtran sedimentos, filtran contaminantes que pueden llegar al mar, etc. La lista es larguísima y podríamos hablar de esto por mucho más tiempo. En términos de carbono azul, la principal característica de los ecosistemas, de estos ecosistemas y en particular de los manglares,
es la altísima acumulación de carbono que tiene. Este es un gráfico, me encanta esta figura porque ustedes, una vez que se metan a leer la literatura de carbono azul, van a escuchar la frase típica: los manglares almacenan entre 2 y hasta 5 veces más carbono que los bosques terrestres. Y adivinen qué, ese dato o esa frase viene de datos que recopilamos acá en Costa Rica. Y es lo que les muestro en esta gráfica acá. Tengo en el eje vertical la cantidad de carbono almacenado en megagramos de carbono por hectárea. Megagramos son toneladas, entonces toneladas de carbono por hectárea. Y en el eje horizontal tenemos los diferentes tipos de bosque terrestre organizados a lo largo de una gradiente bioclimática, desde bosques secos, norte de Guanacaste, húmedos, muy húmedos, y bosques pluviales lluviosos de montaña. Estamos hablando de Cordillera Volcánica Central, Monteverde, Cerro de la Muerte, etc. Entonces, a lo largo de toda esta gradiente de lluvia y temperatura, ustedes pueden ver que al comparar la cantidad de carbono que tienen todos estos ecosistemas con lo que tiene el manglar, pues de ahí es de donde sale, de datos de Costa Rica, que los manglares almacenan entre 2 veces más o hasta 5 veces más cuando hago esta comparación entre los extremos. Una característica muy interesante de los manglares es que la mayoría del carbono que se almacena está almacenado en los suelos, en los sedimentos. Entre el 80 y hasta en algunos casos el 96%, 95% del carbono que almacenan los manglares está en el suelo, la porción café de la barra. Y luego, pues, el resto de esa biomasa o de ese carbono está almacenado en los árboles, en los mangles que vemos sobre el suelo. De la mano con esta importancia, también tenemos un tema pues negativo y que nos preocupa a todos, y es que estos son ecosistemas que yo llamo doblemente vulnerables. Por un lado, tenemos la acción humana en las franjas marino-costeras que están convirtiendo, que históricamente han convertido a los manglares en otros usos, usos agrícolas, agropecuarios, plantaciones de arroz, caña de azúcar, palma aceitera, camaroneras y salineras, desarrollo de infraestructura turística, una foto del Caribe mexicano, pero también sufren una influencia que no solo está ligada con el estrecho margen costero, sino que viene también de influencias cuenca arriba. Entonces, si alteramos el flujo de agua dulce, eh, que llega a estas zonas de manglar y que se mezcla con el agua salada y produce las condiciones ideales para que se desarrollen estos manglares. Cuando alteramos esos flujos, pues también hay procesos de degradación que sufren los manglares. Ahora, ¿por qué hablo de que estos ecosistemas son doblemente vulnerables? Bueno, el primer lado de la vulnerabilidad viene de tierra firme hacia el mar por causa del hombre. El segundo, ay, caramba. El segundo ámbito de vulnerabilidad viene del otro lado, viene del océano hacia la tierra. Y es que por la dinámica de cambio global, está aumentando el nivel del mar, está aumentando la intensidad, la frecuencia de tormentas, marejadas, etc. Y como vemos en esta foto acá, eh, este es el primer ámbito del que les hablaba, la franja marino-costera convertida en zonas agropecuarias, desarrollo de infraestructura, etcétera. Pero por el lado marino también, como les decía, por el aumento del nivel del mar, la mayor cantidad de energía que recibe la costa, los manglares están siendo fuertemente degradados. Y al final terminamos con esta doble vulnerabilidad y la protección costera que estos ecosistemas naturales brindaban a las personas que vivían en estas zonas, pues se va erosionando, y eso es una gran preocupación. Ahora, dentro del contexto de cambio climático, como ya ustedes saben, los manglares acumulan muchísimo carbono, están siendo vulnerados, perdidos, degradados, y eso pues es una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, y el control de la cantidad de esas emisiones de gases de efecto invernadero es el kit, la herramienta principal que tenemos para controlar la dinámica creciente de cambio climático. Nuevamente, podemos hablar mucho de ese tema, pero lo voy a dejar por acá. Debido a todas estas razones, surge lo que llamamos la Iniciativa Internacional de Carbono Azul. Esto es una asociación entre Conservación Internacional, para quienes trabajo,
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el panel intergubernamental oceanográfico intergubernamental, perdón, de la UNESCO. Estas tres grandes instituciones globales vieron la importancia de la conservación, el manejo, la restauración de los ecosistemas marino-costeros, perdón, y nos hemos dedicado en los últimos 10, 12 años a reconocer ese valor, a cuantificarlo y a promoverlo como una herramienta en respuesta a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. Estamos organizados de forma bastante flexible, pero en dos grupos de trabajo principales. Uno que se dedica al conocimiento científico y luego el otro que que relaciona ese conocimiento científico con acción política e institucional en campo. Es política basada en ciencia y algunos de los miembros del grupo científico hacemos ambos trabajos. Podemos decir con mucho orgullo que el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años ha alimentado procesos del IPCC, el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, procesos de diálogo de conservación como Río +20. Estamos activamente involucrados en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por supuesto, con la Convención de Naciones Unidas para la Biodiversidad y estamos también trabajando con la Convención de Humedales, lo que se conoce como la Convención Ramsar. Brindamos insumos, asesoría y también ayudamos a países a implementar las directrices que se derivan de todas estas convenciones de muy alto nivel global relacionadas con los ecosistemas de carbono azul. Todo eso es teoría, todo eso son conceptos y son amarrados a acciones. Pero ¿cómo hacemos que el carbono azul realmente llegue de las ideas y los conceptos a la práctica? Y esto es un poco un rompecabezas, le llamo yo. Vamos en orden, dijo el rompecabezas. Y hemos ido fomentando el desarrollo de cada una de estas partes y otras del rompecabezas, voy a entrar en más detalle, pero haciéndoles un resumen muy general, tenemos la parte científica, de conocimiento, de formación de capacidades y de generación de información que finalmente nos va a ayudar a tomar decisiones y a medir los alcances de nuestras acciones de mitigación y adaptación ante un ámbito internacional, un ámbito global. Tenemos obviamente la parte social y ecológica. Hay gente que depende de estos ecosistemas y tenemos que tomarlos muy en cuenta. Tenemos otro ámbito de finanzas, mecanismos financieros relacionados con los servicios sistémicos, perdón, que los manglares producen y que benefician a la sociedad. Estamos trabajando también en el fortalecimiento de marcos políticos e institucionales para que todas estas ideas que tenemos puedan llevarse a cabo. Y aquí el ejemplo clarísimo es la forma en cómo el Programa Nacional de Humedales dentro del SINAC, dentro del MINAE, ha adoptado todas estas ideas y las ha incorporado dentro de muchísimos procesos que estamos llevando a cabo en el país y de los cuales voy a detallar un poco más adelante. Y finalmente, pues tenemos la parte de promoción de redes de práctica y proyectos, que es la parte de acción en campo, realmente, de ser quienes promovemos la acción de cambio climático, y esa red es cada vez más amplia. Igual, voy a entrar en más detalle cada uno de estos conforme avancemos en la charla. Entonces, lo primero, la base científica. Hace 10 años, y todavía a mí me encanta esto, pero hace 10 años yo daba charlas de carbono azul y me decían, Miguel, mire, es que tengo una pregunta, ¿qué tal cosa? Y mi respuesta era, no sé. Y esa es una de las mejores, de los mejores momentos, de los mejores sentimientos que puede tener un investigador científico, es decir, no sé. Vamos a ver cómo resolvemos esa incógnita, porque nos lleva a diferentes lugares, a explorar muchísimo conocimiento, a conocer gente, a conocer diferentes ambientes y traer ese conocimiento, ponerlo a la disposición de las personas, de los gobiernos y de las iniciativas de conservación y restauración para tomar acción. Resumo, en el ámbito del cambio climático, la base científica relacionada con la dinámica de carbono tiene dos aristas.
Tenemos que saber cuánto carbono hay y cómo ese carbono cambia a lo largo del tiempo. Entonces, acá es donde es importantísimo salir al campo. Tenemos técnicas para medir el carbono almacenado. Tenemos obviamente que ir generando capacidades locales y nacionales para realizar estas mediciones y estos protocolos que ya tenemos para Costa Rica. Ahorita les comento más. Y por otro lado, usamos herramientas de sensoramiento remoto para saber dónde están esos manglares, cuál es su extensión, cómo ha cambiado esa extensión a lo largo del tiempo, dónde se ha perdido, dónde se ha ganado cobertura de manglares, porque tenemos que combinar esta información con la cantidad de carbono para llegar a hacer una contabilidad nacional. Además, podemos aprovechar estas herramientas de sensoramiento remoto para evaluar la condición de estos ecosistemas, ver qué tan saludables podrían estar o cuál es su estado de degradación o de pérdida, y a partir de eso tomar decisiones y priorizar dónde están los focos de atención sobre los que debemos actuar pronto, muy pronto, porque se nos acaba el tiempo en este ámbito de cambio climático. Dentro de ciencia, pues tenemos un gran acervo de desarrollo metodológico. Hay manuales internacionales que la iniciativa internacional perdón, manuales globales que la iniciativa de Carbono Azul inició hace muchos años. A partir de ahí hemos derivado, adaptado, hemos tropicalizado el tema en alguna medida. Acá en la región contamos con este manual centroamericano para la medición de carbono azul en manglares, que ha sido nuevamente retropicalizado y readaptado y se ha convertido en el estándar de medición para algunos países. Panamá, por ejemplo, Costa Rica también derivan muchos de los métodos de medición de carbono azul a partir de este manual, de estos manuales en general. Entonces tenemos una cierta armonización metodológica. Y además, no solo carbono lo que estamos midiendo, estamos también midiendo, como les decía, el estado, la salud, funcionamiento de los ecosistemas. Y acá en Costa Rica tenemos la dicha de contar ya con un protocolo de monitoreo ecológico para los manglares, que no solo contempla la parte de carbono, sino que contempla también muchísimos indicadores de funcionamiento y diversidad biológica relacionados con conservación y manejo. Tenemos también a nivel global, cuando trabajamos con carbono azul, pues el IPCC, este panel de expertos en cambio climático, tiene también guías metodológicas de cómo deberíamos incorporar estas mediciones y estas estimaciones de flujos de carbono de forma estandarizada en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y ya les cuento un poquito más de eso. Como pueden notar, esta charla va construyendo los diversos pedacitos del rompecabezas hasta llegar a una gran foto que espero que tengamos todos, lleguemos a apreciar al final de la charla. Como todo científico, nos encanta las publicaciones, de esto tenemos muchísimas. Esto es solo un ejemplo de información y pongo algunos de estos artículos porque hay datos de Costa Rica publicados en algunos de las revistas internacionales de mayor nivel. Entonces, es un orgullo nacional que nuestro trabajo esté incorporado a ese nivel tan alto. Y hay que agradecer pues, el apoyo del SINAC que nos ha permitido realizar ese tipo de investigaciones acá en el país. De la mano con construir el conocimiento. El conocimiento no vale nada si no se comparte. Entonces, de la mano con ese conocimiento, estamos también en un proceso de construcción de capacidades o fortalecimiento de capacidades. Y acá, vacilantísimo, porque cuando empezamos a desarrollar estas metodologías de carbono, éramos 1, 2, 3 personas en toda la región continentalmente, ¿verdad? Empezamos a tener gente, al principio era Zoila en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, aquí mismo en Costa Rica, pero me llena el corazón realmente poder decir que ahora en Costa Rica tenemos un grupo muy nutrido de carboneros. Destaco el rol de Jacqueline Rivera, la directora, la coordinadora del Programa Nacional de Humedales, quien abrazó el tema de carbono azul y no lo ha soltado y lo promociona por todo lado. Es la reina del carbono azul en cierto sentido. Mis colegas y grandes amigos Jorge Pineda y Danilo Torres, sin quienes muchísimos de los datos que tenemos para Costa Rica, no habría sido posible tenerlos, colectarlos.
Y sobre los hombros de estas personas más jóvenes que nosotros, recae ahora la responsabilidad de seguir replicando esa formación técnica, esa formación académica, y lo han hecho de una forma maravillosa. Y así es como el SINAC ahora tiene equipos formados en monitoreo ecológico de manglares, en medición de carbono en estos ecosistemas, y ya el conocimiento se sigue ampliando. Además de eso, tenemos procesos de formación académica a nivel de pregrado y de posgrado en CATIE. Jorge, por ejemplo, es graduado de la maestría en CATIE, con mucha distinción además, y él se ha dedicado a difundir esa información y estas técnicas también con estudiantes de las universidades públicas en el país. Y hay algunos profesores también que también están capacitados ya para medir carbono en los diferentes ecosistemas de carbono azul, y en particular en manglares. Así que esta bola de nieve es uno de los grandes triunfos que podemos compartir con ustedes. Es un esfuerzo de mucha gente que está involucrada, y es nuevamente uno de los tantos orgullos que tenemos. Bueno, para seguir con las piezas del rompecabezas, para que la noción de carbono azul realmente llegue a implementarse y los beneficios derivados de estos mecanismos o de estos conceptos internacionales puedan llegarle a la población, sí o sí, tenemos que saber cuál es el valor de estos ecosistemas. Por varias razones. En primer lugar, porque pues, en Costa Rica tenemos un sistema de pago por servicios ambientales que lleva décadas de funcionar, que es muy robusto, muy sólido, ha sido un ejemplo a nivel internacional, pero que hasta ahora no incorpora servicios ecosistémicos marino-costeros. Y es hacia ahí donde marchamos. Hay varias iniciativas, estamos en análisis previos, hay estudios de factibilidad, prefactibilidad, iniciativas legislativas, planes de gobierno que nos van a permitir tomar este valor positivo de los servicios ecosistémicos y llevar ese beneficio a las comunidades, porque es realmente estas prioridades locales las que quisiéramos llegar a saldar o a fortalecer esas necesidades que tienen las comunidades a través de mecanismos de carbono azul, que van a tener que pasar por un cierto grado de valoración. De la mano con las prioridades locales no podemos dejar de lado la parte social y ecológica. La realidad de la gente que vive en las zonas marino-costeras es muy diferente, muy, muy diferente de la que viven las personas, o no que viven, sino que las vivimos las personas que estamos cerca de la gran área metropolitana. Yo hablo mucho de la Costa Rica paralela que tenemos, porque si nos vamos por las carreteras laterales qué sé yo, en Nicoya, vamos a ver pueblos fantasmas donde la gente vive muy por debajo del nivel oficial de pobreza. Y es a esas personas a las que tenemos que llevar el beneficio del carbono azul. Entonces tenemos que integrarlos en nuestro accionar, conocer cómo se relacionan los manglares con los medios de vida de estas personas. Tenemos que saber cómo se relacionan, y a través de eso, pues, eh, construir propuestas para que podamos fortalecer esos medios de vida, llevarles un mejor vivir, una mejor estabilidad social, económica, financiera, familiar, etcétera, de la mano con una estabilidad y una mejor condición del ecosistema además. En la parte de incidencia, de construcción de capacidades institucionales y políticas, obviamente tenemos que llevar la ciencia a los marcos legislativos. Nos permite que oficialmente las instituciones del Estado tomen la batuta, el liderazgo, y puedan cumplir a cabalidad, perdón, las obligaciones que por ley les corresponden. Y acá pues destaco nuevamente el rol del SINAC, el MINAE en este proceso. Y también tenemos que aclarar qué le toca hacer a cada quien. MINAE, SINAC tienen ciertas funciones, pero dentro de todo este andamiaje institucional hay otros actores como el FONAFIFO, por ejemplo,
que está a cargo del mecanismo de red de reducción de emisiones por deforestación y degradación. La Dirección de Cambio Climático está a cargo del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. La NDC tiene que ver con la dirección, con esta Dirección de Cambio Climático, pero también tiene que ver con Cancillería, con el MINAE. Hay muchísimos actores involucrados y debemos tener esa claridad de actuar. Y en un momento les muestro cómo veo yo esa claridad. Y finalmente, pues ya les comenté acerca de estas redes de práctica azul, que nos permite intercambiar conocimientos, catalizar procesos adicionales que nos van a llevar a implementar esta noción de carbono azul y llevar beneficio a las comunidades. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos para operativizar esta idea de carbono azul? A nivel global hay muchos. Realmente hay muchos procesos. Algunos están basados en mercados. Otros están basados en mecanismos que vienen de la Convención, que bajan de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático o de la Convención de Biodiversidad o de Ramsar. Tenemos también iniciativas que surgen del seno de los países y también hay fondos bilaterales, multilaterales que nos podrían ayudar a implementar estas iniciativas de carbono azul. Costa Rica tiene de todo un poco en este caso, pero apostamos por una herramienta de nivel superior que viene de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que son nuestros compromisos nacionalmente determinados ante la Convención. Ese es en este momento nuestro instrumento mayor, junto con el Plan Nacional de Descarbonización, que nos dicen tenemos que hacer algo para responder al cambio climático y los manglares, las marismas, los humedales de agua dulce y otros tipos de ecosistemas altos en carbono juegan un rol para cumplir estas metas. La NDC, en un momento les muestro más detalle, la contribución nacionalmente determinada a Costa Rica, tiene metas de conservación, restauración y manejo sostenible para manglares. Y eso es importantísimo, porque una de las críticas que se le hace a la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático es que los compromisos a los que se llegan en esa convención no son vinculantes. Los países pueden prometer lo que quieran, pero no están sujetos a cumplirlos. La NDC es un mecanismo diferente, es un mecanismo vinculante y así ha sido aceptado por todos los países. Entonces, si Costa Rica tiene metas de conservación, restauración y manejo sostenible para manglares, sí o sí tenemos que cumplirlas. Y eso es una gran responsabilidad que nos hemos echado encima, que nos asusta a muchos, pero que también nos da mucha esperanza de que este concepto de carbono azul realmente puede ayudar al país a alcanzar esas metas de descarbonización, de adaptación al cambio climático y de, nuevamente, traer beneficio a las comunidades. Bien, dentro de nuestro andamiaje institucional, estamos trabajando en opciones financieras, en mecanismos financieros. Tenemos marcos jurídicos nacionales e internacionales que apoyan la introducción de carbono azul dentro de lo que hacemos. Tenemos conocimiento y capacidades cada vez mayores y la participación y el involucramiento local es cada vez mayor. Entonces, esta gran caja o esta gran área verde que les muestro en esta gráfica, a mí realmente toco madera, no me preocupa, la tenemos bastante bien desarrollada, nos faltan pedacitos de los diferentes rompecabezas, pero vamos muy adelante hacia la implementación de diferentes tipos de proyectos de carbono azul. Y el SINAC, obviamente, es la autoridad que está detrás de esa gestión de los ecosistemas de carbono azul, porque son patrimonio natural del Estado y el SINAC es a quien le corresponde ese manejo. ¿Hacia dónde vamos a partir de lo que tenemos? Bueno, los proyectos obviamente van a cuantificar, van a producir resultados que tenemos que cuantificar. Esa cuantificación de resultados tiene que entrar dentro de un esquema nacional de monitoreo, tanto ecológico como de cobertura y uso, cambio de uso de la tierra, que es el Inventario Nacional Forestal y Ecosistemas. También tiene que entrar dentro del sistema de medición, reporte y verificación, MRV, para el mecanismo de red al que el país se ha comprometido. Y todos estos en conjunto tienen que alimentar datos de factores de lo que llamamos factores de emisión, datos de actividad dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. ¿Qué quiero decir con factores de emisión? Es la medida de los flujos, cuánto carbono o dióxido de carbono va y viene de la atmósfera, entre la atmósfera y los manglares.
anualmente o dentro de un periodo de análisis. Y los datos de actividad es cómo cambia la cobertura de ese manglar, cuánto ganamos, cuánto perdemos a lo largo del tiempo. De forma conceptualmente muy sencilla, la multiplicación de esos dos factores nos da una medida de cuánto dióxido de carbono estamos emitiendo a la atmósfera o de cuánto dióxido de carbono estamos absorbiendo de la atmósfera y ayudando a mitigar el cambio climático. Y de esto se encarga la Dirección de Cambio Climático. Porque como país tenemos que reportar estos datos ante la Convención Marco de Naciones Unidas, lo que nos va a permitir oficialmente declarar alcance o la medida de alcance de las metas de la NDC, y así es como se cierra este ciclo. Ahora, para que todo esto funcione, vivimos en un mundo financiero, necesitamos también terminar de desarrollar estas opciones de finanzas, que pueden ser mecanismos no financieros de compensación, ecológica, de desarrollo local, de infraestructura, etcétera. Puede ser la ruta de mercados, estas no son mutuamente excluyentes, o lo que llamamos pago por resultados, que se deriva de este mecanismo de red y otros similares que están diseñados para promover la conservación de los ecosistemas. Cuando este dinero llegue, tenemos también que ir anticipando cómo lo vamos a distribuir de forma equitativa, justa, racional, nuevamente, para que el beneficio le llegue a las comunidades y no a otras entidades que no necesariamente dependen del recurso, de la conservación del recurso de manglares. Pequeña pausa. Digo con la teoría, pero ya empiezo con la práctica. Quisiera a partir de este momento en la charla de irles comentando qué es lo que hemos hecho realmente a nivel de campo con Carbono Azul. Tenemos aproximadamente 50.000 hectáreas de manglares en el país. Hemos inventariado el carbono en alrededor del 96 o 98% de todas esas áreas que indico acá en Candoca Manzanillo, Terra Sierpe, Pacífico Central, todas las áreas de manglar de Nicoya, y hay algunos manglares periféricos en la costa externa de Guanacaste o de Nicoya, donde también estamos trabajando. Y esto no es un esfuerzo solamente de conservación internacional. Cuando trabajé en CACI, yo lideré muchos de estos inventarios. La Universidad Nacional también está involucrada. Ahora la Universidad Técnica Nacional también está aprendiendo de carbono azul. Entonces es un bonito ejercicio de crecimiento y de fomento de capacidades. Pero ¿dónde empezó todo esto? Es aquí. Y hace poco mostré esta foto. Esta es la casa de la familia de Danilo Torres en el Humedal Nacional Terra Sierpe. Y muestro esta foto porque fue ahí donde pasamos mucho tiempo eh, desarrollando lo que, otra vez, con mucho orgullo, como país podemos decir, fue el primer inventario de carbono azul a nivel de ecosistema en toda la región latinoamericana. Y lo desarrollamos con la ayuda de Danilo Torres, su tío Mingo y otras personas que se involucraron en esos inventarios para cuantificar el carbono en ese humedal. Se establecieron alrededor de casi 150 parcelas en esta área, y a partir de ahí es donde realmente empieza la historia del desarrollo científico, conocimiento de capacidades y la promoción o la integración de este conocimiento dentro de mecanismos políticos e institucionales en el país. Ahora, ¿cómo medimos el carbono? Otra vez podría hablar una semana entera de cómo se mide, un día entero de cómo se mide, pero para resumirles, ya saben ustedes, les comenté hace rato, tenemos metodologías estandarizadas para medir el carbono. Entonces utilizamos parcelas en campo de forma circular a lo largo de una línea, lo que conocemos como un transecto, para medir árboles grandes, árboles pequeños, la madera caída, las herbáceas, y como les decía, como el suelo de los manglares es tan importante, también tomamos muestras en diferentes lugares a lo largo de este transecto para cuantificar la cantidad de carbono que hay en los distintos manglares. Ahora, estas metodologías han sido adaptadas, integradas dentro de procesos como el Inventario Nacional Forestal, también el proceso de monitoreo ecológico de manglares, etc. Entonces, todo esto está integrado y hemos llegado así a medir el carbono en
como les decía, casi todos los manglares del país. Ahora, recuerden que no solo tenemos que saber cuánto carbono hay, tenemos que saber cuánto carbono cambia a lo largo del tiempo. Y eso se relaciona con análisis de cambio de cobertura. Y acá pongo como ejemplo un estudio que realizamos con el auspicio de Conservación Internacional hace algunos años en Nicoya. Mapeamos la cobertura de manglares a lo largo del tiempo entre 1956 y 2014. Y con base en esto logramos identificar cuáles son las áreas donde los manglares han aumentado y donde se perdieron. Y así lograr un balance. Ahora, lo interesante de este ejercicio es que es la base para los datos que les voy a comentar en un momento. Los resultados de este estudio de Nicoya, porque también medimos carbono en parcelas en toda la parte interna del Golfo de Nicoya, fue que pues, más o menos en promedio, los manglares del Golfo de Nicoya almacenan alrededor de 960, 970 toneladas de carbono por hectárea. La mayor parte de eso, obviamente, en el suelo, como pueden ver ustedes acá en esta gráfica. Ahora, una característica o un elemento interesante de ese proyecto fue que además cuantificamos el carbono almacenado en otros tipos de la tierra. Y en el Golfo de Nicoya, las camaroneras y las salineras fueron históricamente el foco de pérdida de manglares. Entonces queríamos saber cómo variaba este carbono. Y como pueden ustedes ver, la cantidad de carbono que hay en camaroneras y salineras está muy por debajo de lo que almacenan los manglares. El promedio de pérdida de carbono cuando convertimos un manglar a estos otros tipos de uso de la tierra es de un 92%. Estamos perdiendo o perdimos cantidades inmensas de carbono en el tiempo. Dentro de este rango histórico, 1956 a 2014, el balance, hay áreas que crecen, otras que se pierden, etc. El balance es que perdimos alrededor de 2.400 hectáreas de manglar. Hicimos un cálculo. Estos datos son hasta 3 metros de profundidad. Vean que acá este cálculo, esta cantidad de carbono es solamente para el primer metro. Y haciendo este cálculo, la pérdida de 2.400 y resto de hectáreas de manglar en el Golfo de Nicoya equivalen más o menos a un tercio de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Imagínense 2.400 hectáreas siendo responsables de un tercio de las emisiones de toda Costa Rica. Y esto en 2014, 2015, cuando estábamos haciendo este estudio, era totalmente desconocido para nosotros. No estaba siendo contabilizado en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y Costa Rica estaba a paso redoblado, a golpe de tambor, promocionando la carbono neutralidad. Y con esta deuda no la íbamos a lograr. Y eso fue, creo que uno de los momentos determinantes en la larga historia del carbono azul acá en Costa Rica, cuando a partir de estos datos científicos pudimos hacer un cálculo preliminar de cuánto carbono azul habíamos perdido a lo largo de la historia. Y justamente en ese año que estábamos terminando este proyecto de Nicoya, se empezó no se empezó, sino que se logró terminar el Inventario Nacional Forestal bajo nuevas metodologías armonizadas. Y eso nos permitió hacer una comparación de la cobertura en manglares entre 1992 y 2014. Y resulta que, pese a todas las protecciones que tenemos en el país para proteger manglares y otros ecosistemas marino-costeros, habíamos perdido alrededor de 14.000 hectáreas. Son zona marino-costera, están protegidos por franja marino-costera, son ecosistemas Ramsar, hay prohibición de cambio de uso de la tierra, son patrimonio natural del Estado, N cantidad de razones, y pese a todas ellas, diseñadas para proteger esos ecosistemas, perdimos 14.000 hectáreas en alrededor de 20 años. Ahora, lo realmente preocupante es que esas 14.000 hectáreas perdidas, el carbono almacenado en esas 14.000 hectáreas que perdimos, equivale más o menos al doble, un poco más en realidad, del doble de las emisiones nacionales que Costa Rica reportó la última vez ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Realmente, yo recuerdo la reunión de la CONAO, de la Comisión Nacional de Humedales, en las que presentamos estos datos, y la entonces viceministra de Aguas y Mares, todos en la sala, con la sorpresa de que tuviéramos esta deuda ecológica
y de balance de emisiones no contabilizadas en un país que estaba rumbo a la carbono neutralidad. Así que eso fue un gran despertar, fue un momento de inflexión, no solamente científico, sino también de integración de estas nociones en acciones políticas contundentes. Y aquí es donde la contribución nacionalmente determinada de Costa Rica juega un papel determinante en todo esto. Porque como les decía hace un rato, no voy a leerles todo esto, pero como les decía hace un rato, la NDC de Costa Rica es la que fija metas de restauración, conservación y manejo sostenible de manglares relacionados con carbono azul, metas de mitigación y metas de adaptación a cambio climático también. Y entonces nos permite actuar bajo este gran esquema, este gran instrumento político, legal, eh, que se amarra con procesos internacionales, pero que nos permite escalar hasta el nivel nacional. Y, como les había comentado, es un instrumento vinculante. Entonces, nos encendió la hoguera de acción y nos ha permitido avanzar mucho más rápido de lo que veníamos hasta esta fecha. Estoy hablando del 2016, 2017, por ahí. Entonces ahora podemos hacer muchas más cosas. Seguimos con los inventarios de carbono, estamos entrando en procesos de monitoreo, pero también con ese dato de pérdida de manglares, hemos entrado en procesos muy importantes y pioneros de rehabilitación ecológica de manglares. Empezamos por el Golfo de Nicoya, que es donde Conservación Internacional ha fijado muchos de sus esfuerzos en los últimos años, con apoyo de financiamiento internacional y técnico del CATI, con el objetivo básico de rehabilitar 300 hectáreas de manglares, fue lo que nos fijamos como un pequeño experimento, entre comillas, que ha dado muchísimos más réditos que eso. Eh, Desarrollar también para el SINAC y el país un mecanismo de monitoreo y verificación de carbono que ya está plasmado dentro del protocolo de monitoreo ecológico de manglares y un modelo de desarrollo comunitario de carbono azul. Ya les voy a contar un poco de qué se trata todo eso. Así que empezamos pues cobijados bajo esta estrategia regional para el manejo y conservación de los manglares del Golfo de Nicoya que daba algunas pautas sobre estas acciones. Y empezamos a desarrollar estas iniciativas de restauración. Paso muy rápidamente, le doy el crédito a estas diapositivas que voy a mostrarles a mi colega José Quiroz de Conservación Internacional y al equipo del CATI, Danilo Torres, Lenín Corrales, Cristian Brenes y demás, por supuesto a Jorge Pineda también, quienes presentaron esta información en alguna otra charla y pensé pertinente no inventar el agua tibia y mostrarles qué es lo que ellos habían compartido con una audiencia hace poco, internacionalmente, por cierto. Entonces, tenemos lo que llamamos el GEPIMA, el humedal estero Punta Arenas y manglares asociados, este es el polígono de conservación. La dinámica histórica de uso y cambio de uso de la tierra en ese gran paisaje es muy importante de conocer, porque desde la llegada de los españoles ha sido un núcleo de conversión de ecosistemas naturales hacia ambientes productivos, principalmente en la zona más baja, caña de azúcar, eh, otros cultivos agropecuarios de menor escala, plátano, arroz, bueno, vegetales, etcétera, invasión de tierras, propiedad del Estado, de patrimonio natural del Estado, que son convertidas a otros usos como salineras y camaroneras, fue la dinámica histórica. Pero el agregado de todas estas actividades a lo largo del tiempo han ido degradando completamente el funcionamiento ecológico funcionamiento hidrológico, perdón, de esa franja marino-costera. Y los manglares dependen de un cierto equilibrio entre agua salada, agua dulce, y se han ido muriendo poco a poco, y siguen muriéndose poco a poco debido a las alteraciones hidrológicas. Los ríos se asolvan, los canales cambian, etcétera, los canales de los ríos cambian de curso, etcétera. Entonces, eh, el desafío muy grande que tenemos en esta región es restablecer esa estructura hidrológica histórica. Y eso es lo que este mapa muestra. En color celeste está dibujada acá la red hidrológica histórica, la original de 1956, si mal no recuerdo, sí, 1956. Y en amarillo está dibujada la red hidrológica actual.
bueno, 2019 cuando se hizo este estudio. Y vean ustedes que la hidrología actual es mucho más sencilla que la hidrología histórica. Muchos de estas áreas son naturalmente inundadas y entonces para poder aprovecharlas como cultivos hay que drenarlas, eso implica taponar canales para establecer cultivos, establecer poblaciones, etcétera. Entonces, nuestro gran desafío era, primero que nada, lograr restablecer esta hidrología. Con base en estudios que realizamos con Katy, definimos 5 sitios prioritarios de restauración. Al final, el proyecto se enfocó en estos que llamamos sitio 2, sitio 3. Y rápidamente, pues el proceso de rehabilitación que seguimos fue una caracterización de línea base, cuáles eran los sitios, obviamente, cuál es la condición actual de los manglares y hacia dónde queremos llevar esta rehabilitación. Tenemos que estudiar la hidrología y la topografía para restablecer los flujos hidrológicos, trabajar con las personas, con las comunidades que viven ahí. Y luego también pues había un asunto de situación legal de las áreas que habían sido invadidas, áreas patrimonio natural del Estado que habían sido invadidas ilegalmente por diversas personas y que tenían que ser desalojadas para que nosotros pudiéramos integrarnos a este proceso de rehabilitación. Y a partir de ahí, pues todo el diseño de la intervención, realmente poner las manos a la obra y luego pues viene el monitoreo y mantenimiento que se va a dar a partir de ahora. Un poco para mostrarles gráficamente cómo se hicieron este tipo de mediciones. Para el levantamiento topográfico utilizamos drones y sistemas de posicionamiento global, GPS de altísima resolución, submétrica, centimétrica, para generar perfiles de elevación y a partir de estos generar modelos también de hidrología, que ya les muestro en un segundo cómo se ven estos. En las áreas a restaurar, pero también necesitábamos conocer la referencia de los manglares actualmente presentes en el área. Y aquí no podemos meter drones, no podemos meter equipo de GPS de los que teníamos, entonces tuvimos que recurrir a métodos, llamémoslos artesanales, pero que nos permitieron lograr también un mapeo de esa red hidrológica y cómo la íbamos a restablecer. Toda esta información la juntamos, hicimos modelos de superficie, de volumen, de distribución hidrológica y finalmente el diseño al que llegamos, perdón, fue una categorización de intensidad de intervenciones dependiendo el potencial de rehabilitación que nos permitía la topografía de los 2 sitios de restauración donde estábamos trabajando. Al final terminamos construyendo alrededor de 20 kilómetros en total, de los 2 sitios, alrededor de 20 kilómetros de canales para restablecer el flujo hidrológico. Y aquí es donde nuevamente yo hablo muy orgullosamente de uno de los triunfos de Costa Rica en este proceso. Este es, sin lugar a dudas, el proyecto de ingeniería ecológica más grande jamás implementado en la región centroamericana. Acá no solamente que es una gran extensión de área, sino que utilizamos tecnología de punta para desarrollar o para rehabilitar los flujos hidrológicos. Esta maquinaria que ustedes ven aquí en la diapositiva fue guiada por satélite. Teníamos un sistema de posicionamiento global y la excavación de los canales se hizo a nivel centimétrico, guiado por esos sistemas de posicionamiento global. Y además, pues, teníamos el involucramiento de las comunidades quienes estaban realmente muy interesadas ya al conocer cómo la degradación de los ecosistemas de manglar afectaba negativamente sus medios de vida y los hacía más susceptibles a inundaciones, a no poder pescar o obtener suficiente pesca, etcétera. Se integraron de forma muy activa y se empoderaron de este proceso y participaron en muchísimas de las actividades que desarrollamos en este proyecto. Esto es un poco una muestra de cómo se ve esto este diseño de canales posterior a su apertura con maquinarias. Vean ustedes, acá pueden reconocer los canales principales que tienen un símil a la estructura natural que tendría una microcuenca hidrológica. Eso es lo que tratamos de emular, procesos naturales. Y luego, pues, se hicieron algunos canales secundarios para asegurar que el agua salina que entra
de los manglares ahora pueda rehabilitar la salinidad de los suelos y pueda ayudar también al restablecimiento de los manglares. No solamente trabajamos en las áreas agrícolas, sino que también trabajamos en las áreas de manglar, que como les había dicho, muchos de los canales habían sido taqueados, rellenados, obstruidos, y entonces para que este manglar que está lentamente degradándose pueda restablecerse naturalmente y ayudarnos también a regenerar las áreas fuera de los manglares, pues contamos con el involucramiento de las comunidades, quienes de forma incansable, a pico y pala, se han dedicado a reabrir estos canales basados en la hidrología histórica que les mostré hace un rato. Lo que les comenté en el humedal Estelo Punta Arenas y manglares asociados, pues tiene una característica de paisaje de influencia agropecuaria. En el refugio nacional de vida silvestre Zipansí y en algunos de los humedales que están integrados dentro de esta área de conservación, están el humedal Níspero, la dinámica es muy diferente. El manglar no se perdió por conversión a uso agrícola, sino que se perdió por conversión a camaroneras y salineras. El personal del área de conservación y el refugio habían empezado a hacer ya algunos ensayos de rehabilitación en áreas que habían sido recuperadas, que habían regresado a manos del Estado como patrimonio natural, y habían empezado a experimentar cómo se podrían rehabilitar estas áreas a través del rompimiento de los diques de las camaroneras o las salineras, etc. Así que decidimos aprovechar esa iniciativa y potenciarla para poder rehabilitar, ampliar el área de rehabilitación que es con la que estábamos trabajando. Y vean ustedes, esta foto es del mismo estanque, 2018, estas son fotos de Jorge Pineda, se abrieron los diques y en 2020, 2021 tenemos arbolitos de manglar que son más o menos equivalentes a la altura de una persona e inclusive más altos. Ya les muestro. Estamos hablando de 1,60 m, 1,80 m de altura en cuestión de 3 años. Increíblemente la habilidad, la capacidad de la naturaleza para rehabilitarse. Es increíble cuando las condiciones son las ideales. Aquí nuevamente el involucramiento de las comunidades clave para la limpieza de canales, la apertura de los canales y el derribo de los muros. Aquí también no lo destaco en la diapositiva, pero tengo que recalcar que para esta intervención en Zipansí contamos también con una alianza público-privada con Cemex, con la cementera local, quien facilitó mucho del tiempo de maquinaria y también otros insumos para que este proceso de rehabilitación fuese realmente exitoso. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues seguimos con el tema de rehabilitación hidrológica. Hago la acotación. Antes sembrábamos manglar para hacer restauración. Ahora tenemos 7 opciones diferentes, una lista de 7 prioridades o de opciones diferentes de cómo restaurar manglares. La siembra es el último y ya cuando no queda ninguna otra opción. Empezamos siempre con rehabilitación hidrológica basada en un diagnóstico, en estudios ecológicos, físicos, de salinidad, tal como les mostré hace un rato. Y entonces parte de ese esfuerzo aquí en Zipansí pues ha sido colocar estos tubos, estos drenajes para facilitar el intercambio de agua marina a las áreas que antes eran camaroneras. Y vean ustedes, como les decía, quienes conocemos a Jorge Pineda, es una persona muy grande, no solamente de espíritu, de corazón, una persona que yo estimo muchísimo, pero además le llego así más o menos como al bolsillo, es una persona muy alta. Y vean ustedes que en términos de alrededor de 3 años, estos arbolitos de manglar que se han regenerado naturalmente en las áreas donde él empezó a trabajar, sobrepasan la altura de Jorge Pineda, quien es un hombre muy grande, como decía, de corazón y físicamente también. Así que eso es evidencia de cómo obras donde podemos traer eh, donde podemos reunir diferentes actores, la academia, ONGs como Conservación Internacional, agencias de gobierno como el SINAC, el Programa Nacional de Humedales, y también agencias de financiamiento internacional. Nosotros en Conservación Internacional agradecemos muchísimo las donaciones y los aportes de Pew,
y de la Fundación Tierra Pura, que es lo que nos ha permitido trabajar durante muchos años y empujar este esfuerzo en Nicoya, pero también hay otros actores que en un momento voy a mencionar que también son partícipes y dignos de reconocimiento. Ahora, a partir de acá, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Y me estoy dando cuenta que yo obviamente hablo mucho, me apasiona este tema, así que ya se me fue la hora y pero ya estoy terminando. ¿Qué es lo que tenemos de aquí en adelante? Primero, terminar de consolidar nacionalmente todo este proceso. Sí, ya tenemos marcos políticos, la NDC, pero nos falta, somos un país de derecho con una institucionalidad muy fuerte, entonces hay que terminar de cerrar o de pintar esa parte del rompecabezas. El desarrollo de mecanismos financieros y el nuevo pago, el sistema de pago por servicios ecosistémicos marinos es un pendiente que lo tenemos bastante avanzado de la mano con el SINAC y también procesos legislativos. A nivel local, los proyectos que se puedan desarrollar con las comunidades son muy importantes en términos de restaurar no solamente el ecosistema, sino los servicios, el flujo de servicios ecosistémicos que se derivan de un ecosistema saludable, porque así las comunidades pueden obtener beneficio de esos ecosistemas saludables, valga la redundancia, y ayudarles a tener mejores medios de vida y desarrollo. Una de las primerísimas lecciones que yo aprendí al trabajar con carbono azul en comunidades es que trabajar en mitigación al cambio climático es importantísimo, pero es una meta de nivel global. Y las personas, me decía un pescador en Chomes alguna vez que estuve entrevistándolos, me decía, sí, eso de vender oxígeno, sí, eso de vender oxígeno me suena súper interesante, Miguel, pero yo lo que realmente necesito es plata para comprar la gasolina para salir a pescar mañana, porque si no mi familia no va a comer. Y entonces ahí es donde tenemos ese desafío de amarrar las metas globales con esas necesidades locales inmediatas que están relacionadas con medios de vida, que están relacionadas con adaptación, con resiliencia, con conectividad socioecológica de estos ecosistemas. Aquí es realmente donde va a estar el gran triunfo de nuestra capacidad de implementar el concepto de carbono azul. Y es aquí donde todos estos años de esfuerzo de muchísimas personas, muchas instituciones, realmente van a mostrarnos el camino y el éxito de nuestras acciones. Todavía peco de investigador, aunque ya no hago mucho de eso, eh, pero nos falta todavía terminar de cuantificar los flujos de carbono. Nos hemos concentrado mucho en dióxido de carbono, nos faltan otros gases, metano, óxidos nitrosos y demás. Tenemos ya, como les comentaba, protocolos de monitoreo ecológico y de carbono para manglares, pero nos falta institucionalizar esto a largo plazo. Le está tocando al SINAC, pero es una labor monumental la que tenemos que hacer. Todos los colegas del SINAC yo los admiro mucho porque soy ¿verdad? Soy la que controla, soy la que conserva, soy la que mide, soy la que hago de todo y les toca el monitoreo. Entonces tenemos que buscar también mecanismos para apoyarles en esa gestión y para que todos estos nuevos datos que vamos a seguir fortaleciendo puedan ser integrados dentro de los esquemas de monitoreo de flujos y de cambios de existencia de carbono, tanto dentro de los mecanismos de pago por resultados de red, de MRV, medición, reporte y verificación para red, como ya a último nivel o a nivel más alto, el inventario nacional de gases de efecto invernadero, las comunicaciones nacionales que reportamos de la Convención de Cambio Climático y el cumplimiento de las metas de las NDCs. Y luego un gran sueño que tengo yo a futuro es que no solamente trabajemos en carbono azul en humedales marino-costeros, los tres ecosistemas que ya ustedes conocen, sino que también Costa Rica tiene otros ecosistemas inundados que son muy altos en carbono y que apenas estamos empezando a trabajar. Yolillales, cativales, tenemos turberas de zona baja y tenemos turberas de zonas altas también en el país. Y eso para muchas personas es una sorpresa, pero son ecosistemas muy altos en carbono que obedecen a un funcionamiento ecológico similar al de los manglares y que tenemos que ponerles atención porque están siendo seriamente amenazados. Finalmente, quisiera resaltar que todo este trabajo de carbono azul que hemos realizado aquí en el país
y nos ha permitido pues catapultar la idea a nivel internacional, como les decía también, es producto de un esfuerzo conjunto. Es una visión, ahora es una visión país y es un compromiso que hemos adoptado todas estas instituciones y otras más que estamos trabajando en el tema a largo plazo. Estamos apuntando a esto realmente a largo plazo y vemos, como les decía anteriormente, en el carbono azul una herramienta más para ayudar a las comunidades a lograr un mejor futuro. Y yo siempre termino mis charlas diciendo que el futuro es azul, vivimos en un planeta azul y tenemos que caminar hacia ese futuro. Si ustedes desearan más información, les dejo mi contacto, el de Ana Gloria Guzmán, quien es la directora ejecutiva de Conservación Internacional acá en Costa Rica, y de Jacqueline Rivera Wong, quien es la coordinadora del Programa Nacional de Humedales. Con esto les agradezco nuevamente, efusivamente, la oportunidad de compartir esta información con ustedes y quedo atento a cualquier pregunta, comentario, con todo gusto, ya sea ahora o posteriormente. Gracias. Gracias, Miguel. Muy agradecido por semejante presentación. También muy esperanzado por lo que estamos viendo. Creo que esa iniciativa que tienen en el Golfo de Nicoya es el comienzo de un nuevo enfoque para recuperar los ecosistemas marino-costeros que tenemos en Costa Rica, ya que algunos de ellos, a pesar incluso de estar en áreas con los niveles de conservación que vos te referiste, de tener un marco normativo, de hacerse esfuerzo, algunos de ellos continúan degradándose, lo que requiere de nuestra intervención. Pido a los participantes que si tienen alguna pregunta levanten la mano y yo voy a proceder a darles la palabra y así escuchar las respuestas que tenga don Miguel. En este momento, bueno, tenemos en el chat, permítame un segundo. Dice Lucía Valverde, excelente charla, Miguel, como siempre, mil gracias por contarnos tan alegremente los avances de este tema a nivel nacional. Muy interesante ver el involucramiento entre organizaciones y la comunidad. Bueno, doña Lucía no nos hace una pregunta en particular. Tengo a Oscar Chacón. Eh, Oscar, le estoy dando la palabra. Gracias. Gracias, Didier. Miguel, un gusto, no sé si me escuchan. Escuchamos. Un Sí, gusto Oscar. escucharte nuevamente, Oscar Chacón de la Universidad Estatal a Distancia, verte por lo menos a esta distancia de pantalla. Siempre es un placer. Igualmente un gusto, Oscar. Miguel, una preguntita. Vieras que nosotros en UNED estamos por empezar un proyecto en relación cambio climático con el manglar de Tibibes y sin haber todavía podido empezar y con tu charla me surgió la pregunta. ¿Ustedes han podido identificar alguna otra causa, además del comportamiento del régimen hídrico en esta parte que nos comentabas? ¿Alguna otra relación de cambio climático en afectación, ya sea en la degradación o pérdida del manglar? Eh, sí, sí. Bueno, varias cosas que puedo decir al respecto. Primero, la sugerencia, y probablemente ya lo has hecho, Oscar, de conversar con Jorge Jiménez. Jorge Jiménez hizo su doctorado en manglares en Tibibes y sigue monitoreando ese manglar. Em, entonces, a mí me encantaría, y lo hemos conversado con Jorge antes, de trabajar ahí, de hacer un super sitio de investigación y de monitoreo. Entonces, me parece que estamos en un muy buen momento eh, de hacer eso. Ahora, en términos de tu pregunta, sí, hay otros, el principal riesgo que tienen los manglares sí es la alteración hidrológica de este flujo de agua salada y agua dulce. Eso es lo primerísimo que tenemos que abordar. Sin embargo, dependiendo del tipo de la morfología de la costa en la que se encuentren los ecosistemas de manglar, pueden también estar sufriendo otras amenazas, como por ejemplo erosión costera. Si bien es cierto, los manglares eh, tienen esta capacidad de amortiguar esa energía de las olas. Aquí en Costa Rica no nos pasa tanto, pero en el Caribe les está pasando que la mayor intensidad y frecuencia de los huracanes va disminuyendo esa capacidad de resiliencia ecológica que tienen los manglares. Entonces, cada vez están siendo golpeados más frecuentemente, más fuertes, y no tienen los periodos ecológicos
de recuperación que deberían tener y cada vez están perdiendo esa habilidad de rehabilitarse, de resiliencia, ¿no? Lo otro es contaminación, eh, que viene obviamente de cuenca arriba, contaminación química y contaminación física. No quise poner fotos acá de eso porque no es la realidad de Costa Rica. Pero en otros países los manglares son literalmente la cloaca de las comunidades. Yo he estado en República Dominicana con, bueno, no pueden ver mi mano, pero con una pila de alrededor de 1,20 m de altura de basura. Y así son los manglares. Y en Indonesia pasa igual, uno camina sobre plástico en lugar de caminar sobre el lodo o el sedimento del manglar. Es terrible. No sé en qué medida el manglar de Tibibes pudiera estar siendo influenciado por ese tipo de dinámicas. Eh, Ahora, la otra, la otra que se me ocurre, y esto ya es más ecofisiológico, no tenemos estudios de ecofisiología de manglares acá en el país para conocer la tolerancia que podrían tener estos manglares a las nuevas condiciones de evapotranspiración y el balance de temperatura y flujo de masas, de gases, agua, etcétera, que pudieran amenazar su estabilidad. Sabemos que tienen una cierta capacidad de respuesta y adaptación al incremento del nivel medio del mar. Sobrepasado un cierto umbral, se van a ahogar, pero hay cierta capacidad de adaptación y de migración tierra adentro. Y por eso es tan importante en el país, hago la acotación, de que sigamos en este esfuerzo de mapear las áreas históricas de manglar, que son patrimonio natural del Estado, pero que ahora por diferentes circunstancias están en manos privadas. Eso hay que revertirlo para que no perdamos esa protección que los manglares nos están brindando contra inundaciones y otro tipo de efectos. Tendríamos que sentarnos a conversar un poquito más de las condiciones de Tibibes para ver qué otros aspectos podríamos describir como riesgos, Oscar. Entonces, vos tenés mi teléfono, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa o mi correo está por acá y nos ponemos en contacto y conversamos un poco más si es que no terminé de contestar tu pregunta. Gracias, Miguel. Muy amable, como siempre. Ya, Chaco. Muchas gracias, Oscar. Ahora escuchemos a la pregunta que nos tiene Mariela Odio. Gracias, Mariela. Mariela, ¿tiene la palabra? ¿Me escuchan? Ahora le escucho, sí. Gracias. Buenos días. Don Miguel, en realidad son dos preguntas. La primera, soy guía de turismo y me gustaría saber desde nuestra posición, que llevamos gente por todo lado, tanto extranjera como nacional, ¿cómo podemos contribuir, digamos, con palabras sencillas, haciéndolo más como tipo historia? ¿Qué sería lo importante de mencionar sobre todos estos proyectos para ir ayudando a concientizar a la gente, para que ellos vean esto como lo es, como algo muy especial, un esfuerzo muy grande, con logros que poco a poco van logrando un objetivo tan importante? Y lo segundo, y me disculpo por la ignorancia, pero ¿de qué forma o afectan las piñeras a nuestros humedales? Gracias, Mariela, por la pregunta. Qué gusto tenerla en la audiencia. Un saludo. Creo, para contestar su primera pregunta, creo que este mensaje de la amenaza, bueno, varios mensajes. El primero, yo resaltaría la importancia de los manglares como proveedores de servicios ecosistémicos, es decir, de bienestar humano. Tener los manglares, como tener cualquier otro ecosistema, beneficia a la humanidad porque tenemos regulación de calidad de agua, reducción de contaminantes, en el caso de los manglares, protección costera, regulación de inundaciones, son fuente de alimento para las comunidades locales, se extraen
qué sé yo, chuchecas, cangrejos. Hay proyectos de extracción sostenible de cangrejos en Ecuador, por ejemplo, que están asociadas a concesiones comunitarias, y las cooperativas a cargo de esas concesiones están comprometidas no solamente al buen manejo, sino también a la restauración y a la rehabilitación de los manglares. Hay iniciativas parecidas en El Salvador. Acá en Costa Rica no tenemos esa figura de concesión, pero sí otra que permite a las comunidades tener áreas de extracción, y por eso hay chuchecas en el puerto. En fin, primero entonces resaltar todos esos beneficios hacia la humanidad. Luego yo particularmente describiría los riesgos que estos manglares están sufriendo en este momento. Esta doble amenaza de la cual conversé hace rato nos permite, por un lado, concientizar a la gente que vive en la tierra, que ve hacia el mar, pero los manglares les estorban o no los ven. Y por otro lado, eso es muy local, pero por otro lado, la influencia del mar hacia la tierra nos permite amarrar este mensaje a una dinámica global, que si bien es cierto, es muy, muy complicada de, de controlar en este momento en el histórico en el que estamos. Sí es un elemento que yo personalmente uso para fomentar la acción, la acción personal y la acción comunitaria en temas de cambio climático, reducir nuestra huella de gases de efecto invernadero, y hay N cantidad de formas de hacer eso. Eh, y luego la parte de las comunidades asociadas a estos otros aspectos que mencioné también es muy importante. Eh, como parte de los servicios ecosistémicos, hay turismo ecológico que se puede desarrollar en los manglares. Hay una iniciativa curiosísima en Esterodamas, que otra vez, Esterodamas es un poco la cloaca de esa región. Es un agua muy, muy sucia, por decirlo amablemente. Pero hay un proyectito de ecoturismo ahí donde los turistas los llevan en kayak en los manglares. Y es increíble, es fascinante cómo, primero que los manglares son ecosistemas mágicos, ¿no? Y la gente ve pájaros, ve monos, y de alguna forma, no sé cómo, la maravilla de estar inmerso en ese ecosistema impide que la gente vea la basura que está flotando, impide que vea o que huela lo horrible de contaminado y sucio que está el agua. Pero en su caso, como guía turística, usted podría tomar un segundo para decir, vean toda esta maravilla que estamos viendo, los pájaros, los monos, etcétera, hacer el rollo en los servicios ecosistémicos, y, pero vean que ahí hay un estañón de plástico. ¿Qué hace ese estañón de plástico ahí? Una lavadora. ¿De dónde salió esa refri? Por Dios santo. Y empezar ese diálogo acerca de cómo esos ecosistemas están siendo amenazados. Ahora, veo también que usted tiene una pregunta en el chat. Que dice, ¿existe en el mundo un proyecto de carbono azul que esté operativo y en el que el ecosistema manglares de sus usuarios se vean favorecidos? Y sí, hay muchos ejemplos. Bueno, ya le comenté el ejemplo de Ecuador y El Salvador, con concesiones comunitarias, con cooperativas que trabajan con planes de manejo, etcétera. En Asia Pacífico, en Indonesia, también hay proyectos donde las comunidades están involucradas. A nivel de mercados de carbono, el primer proyecto de comercialización de bonos de carbono bajo el estándar más estricto, el estándar DERRA, fue desarrollado por Conservación Internacional en Colombia, en la bahía de Cispatá. Además de ser el primero en su clase, es el proyecto de carbono azul y de carbono en general, que está vendiendo créditos a un precio récord. Cuando el precio promedio de una unidad de carbono está alrededor de $5 la tonelada de CO2, perdón. En Cispatá están vendiendo en promedio a 35. Y hay algunos, ¿cómo les llaman ellos? Bueno, algunos lotes de venta que han llegado a alcanzar precios aún más altos. Entonces, sí hay muchos proyectos que están desarrollándose en Asia. Aquí en América estamos entrando en proyectos en México, en Brasil, Surinam, Guyana. Hay proyectos
de otra índole también en Ecuador, en otros lugares de Colombia, en Centroamérica, República Dominicana. Es un tema que va para adelante y está acelerando. Gracias, Mariela, por esas preguntas. Gracias, Por su Miguel. respuesta. Tenemos la pregunta de Maritza Marín. Dice, buenos días, gracias por la charla. Quisiera consultarles si dentro de las evaluaciones realizadas se ha encontrado la contaminación de los manglares por aguas residuales producidas en las comunidades aledañas. Doña Maritza, le voy a quedar mal con esa respuesta. Lo que hemos evaluado hasta ahora, por lo menos dentro del equipo en el que trabajo yo, son variables físico-químicas relacionadas con la estabilidad del ecosistema. Sin embargo, puedo decir que el equipo de la Universidad Nacional, la UNA, que desarrolló el protocolo de monitoreo ecológico de manglares para el SINAC, para el país, podría estar en capacidad de contestar esas preguntas, que quizás se relacionan un poco con la pregunta que no contesté, perdón, Mariela, acerca de cómo las piñeras, y yo amplío esa pregunta a otro tipo de cultivos, cómo el uso de agroquímicos podría estar afectando la calidad del agua. Eh, y sabemos por evidencia en otras áreas que hay metales pesados en los acuíferos de donde estamos tratando de resolver nuestra demanda para consumo hídrico. Ahora, en recurso hídrico tenemos que tomar en cuenta calidad por un lado y cantidad por otro. Y la calidad depende de para qué queremos el recurso. Si es para producción hidroeléctrica, tiene que tener una cierta calidad. Si es para mantener el equilibrio ecológico y la salud del ecosistema, como el caso de los manglares, pues son otras condiciones. Y si es de agua potable para consumo humano y de animales, entonces son otros criterios. Es lo que le puedo ofrecer como respuesta porque carezco de conocimiento y datos realmente de si las aguas residuales han sido identificadas como un problema para las comunidades aledañas a los manglares. Pero es un tema que seguramente, y ojalá alguien más en la audiencia pudiera aportar. No sé si están realizándose esos estudios. Gracias, Miguel. Miguel, la pregunta de Elmer ya la habías leído sobre el proyecto de carbono azul que ya esté operativo y que en el ecosistema inglés sus usuarios, actores, extractores de mariscos y pescadores se vean favorecidos. Ah, sí, también Ya. encontré una pregunta por acá, Didier, de Miguel Mora, que pregunta que tiene entendido que se puede sembrar manglar en Costa Rica. Ah, sí, más para Perdón, que arriba, perdón. se puede sembrar manglar en Costa Rica, se realiza. Y la pregunta es sí y no. Sí se puede sembrar manglar, claramente. En Costa Rica se realizaba esa práctica. Sin embargo, en los últimos años, la teoría y la práctica de rehabilitación y restauración ecológica de manglares nos ha permitido trascender y abandonar esa práctica como primera opción para restaurar manglares. Nuestros colegas del CIMBESTAD en México son pioneros en lo que ellos llaman ecología forense para la rehabilitación y restauración de manglares. Y eso lo que quiere decir es llegar a un sitio e investigar las causas subyacentes de por qué el manglar se está degradando, ya se degradó o ha desaparecido. Y a partir de ahí, entonces diseñar intervenciones que estén muy acotadas a solucionar esos desafíos o esas influencias negativas que han provocado la pérdida de manglar. Y durante todas las investigaciones y los proyectos que ellos han realizado en México, en la península de Yucatán y otros lugares, han encontrado que el restablecimiento de la hidrología y las condiciones ecológicas para el crecimiento de los manglares es la clave para la rehabilitación de los manglares. Al punto que en muchísimos, casi que en la mayoría de los casos, la siembra se vuelve irrelevante. La naturaleza, si tiene las condiciones adecuadas, regresa de una forma increíblemente rápida. Y ustedes lo vieron en las fotos que mostré de árboles de manglar de 2, 3 años de edad con más de 2 metros de altura. Es así de rápido que podemos recuperar estas áreas. Ahora,
Si hacemos todas las obras que tenemos planificadas para restablecer los flujos hidrológicos y en los términos de rehabilitación ecológica que tenemos planificados, no vemos una respuesta, entonces parte de esta ecología forense es seguirse preguntando, ok, ¿por qué no está funcionando esto? Es que el suelo no está suficientemente salinizado para suprimir el cultivo agrícola, por ejemplo, que es una situación que estamos solventando ahora en el humedal estero Punta Arenas. Eh, Hay plantas invasoras como la tifa que se están estableciendo porque el agua está estancada y no hay suficiente flujo. Bueno, entonces empecemos a solucionar uno por uno estos proyectos hasta que las condiciones ecológicas sean las adecuadas y como digo, la última opción es la siembra. Y puedo traer ejemplos de otras latitudes. Bueno, tristemente divertida la anécdota, pero en otros países se hacían plantatones, y todavía se hacen desafortunadamente, plantatones de manglar donde cientos de personas iban a un sitio y sembraban miles de propágulos de manglar cada año, porque 3 meses después todas esas plántulas de mangle se morían. Y entonces al año siguiente otro plantatón para hacer lo mismo y usted sabe que hacer lo mismo a veces no funciona, hay que preguntarse por qué. A veces es que se selecciona la especie incorrecta, se siembra de forma incorrecta, la hidrología no funciona, eh, se planta bajo el agua y se ahogan las plantas o la corriente se lleva las propagas, N cantidad de cosas. Entonces, ahora esa es nuestra última opción. Pero se puede plantar y se ha hecho, pero realmente es una práctica que ya está en desuso. Muchas gracias, Miguel, por esas amplias y profundas respuestas a las preguntas que ha hecho el panel de asistentes el día de hoy. Quiero darle la palabra entonces, si no tenés nada que agregar. No sé si al final te doy un momento para que cerres. Darle la palabra a Maylin para que de parte del área de conservación de la Amistad Caribe pueda cerrar esta última charla de este ciclo. A ver si Maylin está. Sí, por supuesto, Si aquí está, poniéndole ¿ves? mucha atención. Claro. No, qué bonito escuchar tanta información y ver que, por supuesto, es de interés para los compañeros y colegas. Agradecerle muchísimo, de verdad, al expositor, porque yo les digo, no tenía el gusto de conocerlo, pero conocerlo hoy y escuchar tantísima información me llena de mucha alegría, pensando en que efectivamente los esfuerzos institucionales están volviendo a ver al mar, ¿verdad? Como nosotros decimos, sobre todo los que tenemos áreas marinas protegidas, hemos tenido a la Cenicienta siempre sin zapatos y hemos hecho esfuerzos enormes, de verdad, por propiciar el financiamiento y atracción de proyectos en función de mejorar, proteger y garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos en áreas marinas protegidas en este sector. No tengo más que agradecerles enormemente a Costa Rica por siempre, a los compañeros de LAST y al señor Cifuentes también por toda la información que nos trae. Ojalá que en un futuro muy cercano podamos compartir y tenerlo por acá cerca apoyándonos en Cahuita o en Andoca Manzanillo. Muchísimas gracias a los compañeros que estuvieron también atendiendo la última charla de este gran ciclo de charlas y que esperamos que efectivamente haya sido de mucho aprovechamiento para todos. Muchísimas gracias, que tengan un bonito viernes. Gracias, Maylin. Miguel, tus palabras de cierre. Gracias, muchas gracias, Didier. Maylin, a usted las gracias y a Didier también por esta cordial invitación a compartir pedazos de la historia, pedazos del rompecabezas, de este gran rompecabezas de carbono azul. Nos faltan otras muchas piezas. Didier está muy consciente de que no hemos trabajado en pastos marinos, por ejemplo. Estoy en deuda con él por esa razón. Pero creo que resalto, como lo hice en la presentación, que este tema del carbono azul empezó como una loquera de una persona, un puñado de personas, pero ahora realmente es una visión país, es una misión conjunta donde está gobierno, instituciones públicas, están ahora incorporándose actores privados, ONGs, donantes internacionales, y
Y en la medida en la que podamos seguir nosotros colaborando con el gobierno para traer bienestar a las comunidades, de parte de Conservación Internacional, para nosotros es realmente un honor y un placer poder servir al país y ayudarle al país a alcanzar estas metas tan desafiantes, pero tan recompensantes que se ha fijado en términos de conservación, restauración y manejo sostenible de los manglares para beneficio de las comunidades, por supuesto. Así que van a seguir contando con nosotros, no se van a aburrir de verme a mí hablar de carbono azul, ni la colaboración que Conservación Internacional pueda seguirle prestando al país. Y nuevamente las gracias a ustedes, de los organizadores de este gran evento y serie de charlas, porque estos momentos de compartir ese conocimiento creo que son muy, muy valiosos para todos. Así que muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias por tus palabras. Realmente ha sido muy estimulante, con toda sinceridad. Ahora tengo gracias a tu culpabilidad, tengo 3 puntos en mi agenda. Uno, el entrarle al tema de la rehabilitación del manglar de Moín, que es una de las 2 muestras únicas de manglar del Caribe, Costa Rica. 2, el tema de los pastos marinos en el Pacífico de Costa Rica, tratar de medir lo que sucede con los pastos marinos del Pacífico Sur, que son raros. No sabíamos que existían ni dónde estaban hace una década. Y por supuesto, entrar el tema de los pastos marinos en Caribe. Te agradezco muchísimo esa inspiración y a estimular a los participantes a que nos acompañen en todos estos procesos. Agradecimiento a la Asociación Costa Rica por siempre, por esta plataforma y por supuesto todos los beneficios cognitivos que nos has dado a vos y a todos los panelistas que estuvieron antes que vos. Muchísimas gracias y los invito a buscar la grabación de todas las charlas de esta y las demás en el portal de Costa Rica por siempre. Muchas gracias, pasen lindo día. Lindo viernes, bonito fin de semana. Hasta luego. A ustedes, un gusto. Siempre a las Gracias. órdenes. Hasta luego.